Las formas occidentales de aproximarnos al paisaje limitan nuestra comprensión del carácter vivo que tiene el entorno para los pueblos originarios de México. Las técnicas rituales incorporan experiencias perceptuales, sensitivas y prácticas que restituyen a la naturaleza su carácter humanizado. Acompáñenos este jueves 7 de noviembre de 2024 a la conferencia que impartirá el antropólogo Ricardo López Ugalde en el Museo Regional de Querétaro a las 18 horas, en donde a partir de una aproximación a un tipo de altar ofrenda elaborado por poblaciones otomíes del semidesierto queretano, el antropólogo destacará una lógica de describir hacer el mundo comunitario que enuncia y relaciona lugares y personajes implicados en la regeneración de la naturaleza. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. El día de hoy nos va a impartir la conferencia Agua y Paisaje, elaboraciones cósmicas en torno a la composición de los altares entre los pueblos otomíes de Querétaro. Bienvenido. Gracias Pau. Pau. Así que, perdón. Y también quiero agradecer pues al comité organizador de engalanar y no dejar pasar este aniversario. Pues yo el día de hoy quiero empezar un tema que he venido trabajando a través de algunos proyectos de investigación. Claro, con ya varios pato y que pues deriva de algunas a campo de pueblos indígenas, dinámicas culturales contemporáneas. Estos ejercicios de investigación pues, nos han llevado a investigar parte de la diversidad de ser y de existir del país, sino también la posibilidad de divulgar y formas de ser y de hacer la vida de las poblaciones, pero también algunos de estos ejercicios de investigación etnográfica y ubicarnos en políticos, donde el eje de la discusión es la demostración y el juicio, la práctica y el uso y control de la naturaleza. Pues a través de algunas de estos ejercicios, unas temáticas que han sido parte de mi interés a lo largo del trabajo, ya son entre ellos como estaba Pau, locales, esto se desarrollan a partir de un directo con el entorno, con la naturaleza. Pero también pues esta discusión sobre lo que ocurre en terrenos complejos. La naturaleza misma es un parte que se desarrolla de manera álgida, tensa, por la posibilidad de definir de las poblaciones qué se hace o cómo se piensa qué se hace con los entornos. Y pues considerar que estos entornos están plagados, poblados, no solamente por elementos del agua, la tierra, la vegetación, otro tipo de minerales, sino también por una serie de seres que ¿sabes? Bueno, creo que puedo volver a empezar. Sí. No es mucho. Sí, creo que... A la gente que está conectada. Bueno, decía que pues le agradezco mucho a todos. Y pues bueno, el tema que hoy pongo
que ver con tiene que ver con proyectos de investigación. Uno de ellos, el de poblaciones técnicas culturales contemporáneas. Bueno, y cómo a partir de estos ejercicios de investigación, tratado de vincular técnicas rituales que son parte de la vida. Pero pues esto también me ha llevado a darnos a ubicar en un contexto de estas investigaciones donde la LESA, el entorno, el manejo de todo a partir del control. En este sentido, pues vamos a ver que la naturaleza, poblaciones de año eminentemente, pues supone no solamente la participación del agua, la tierra, los minerales, sino también de una serie de seres potentes que se encuentran vinculados muy cercanamente a ellos. Dan una suerte de tutela o de potestad sobre ellos, y de los cuales se desarrolla una serie de prácticas. Tú quédate ahí sin lo que estás haciendo. ¿Quieres? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Muy bien. ¿Una tercera vez? ¿Empezamos? Bueno, a ver, vamos a recapitular un poquito. Hemos tenido un poquito de problemas con el audio, entonces quienes han alcanzado a escuchar algo en línea, pues bueno, voy a retomar un poco de la introducción que estoy haciendo al tema. Y decía que, pues bueno, el tema de investigación que hoy les pongo a su consideración tiene que ver con el vínculo cercano entre la naturaleza y las poblaciones originarias en el estado de Querétaro y Guanajuato, muy particularmente en el estado de Querétaro. Y este trabajo, y bueno, este vínculo muy asociado con las prácticas rituales y la tradición de ofrendar a entidades que están vinculadas con el control, la potestad o la tutela en torno al agua. Decía que este trabajo que les presento hoy, pues deriva de algunas discusiones que he desarrollado y algunas investigaciones etnográficas que he desarrollado en el marco de un proyecto que tengo en el Centro de Querétaro y que tiene que ver con las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas en el oriente del Bajío mexicano en la época contemporánea. Poblaciones principalmente otomísñaño, y a partir de este ejercicio de investigación pues he identificado pues no solamente esta riqueza, esta vastedad de modos de existir y sistemas de pensamiento que articulan la naturaleza, la vida cotidiana de estas poblaciones, sino también a una serie de problemáticas que están, que digamos evidencian en torno a la naturaleza, la construcción de un escenario político, de una arena de poder que, digamos, pretende limitar el acceso a la naturaleza o a los elementos del entorno de varias poblaciones,
e inclusive definir qué es eso que entendemos por naturaleza. Entonces, a partir de digamos, de esos escenarios, yo pensaba en qué podía platicarles el día de hoy y pues planteo esto, agua y paisaje. La charla un poco tiene que ver con aproximarnos primero en lo general, al contexto queretano, con los pueblos ñañú, algunos poblados del sur de Querétaro y del centro o el semidesierto queretano, para después aterrizar con ejemplos concretos en poblaciones del municipio de Tolimán que desarrollan de manera centenaria una peregrinación para subir a uno de los cerros principales, no solamente de la región, sino del estado de Querétaro y de Guanajuato, para pedir por el agua para sus poblados, ¿no? Para sus milpas, para sus tierras. Entonces, de eso va un poquito. Yo, como es un tema que involucra etnografía, datos etnográficos, y a veces son muy precisos, es como un relato muy detallado. Como preparé un texto que quiero compartirles para tener un desarrollo un poquito más fluido. Decíamos que la historia de los pueblos otomí Ñañú es una historia ligada a la naturaleza. Armui, Armuchuni, como se suele denominar a la naturaleza en algunas poblaciones ñañú de Querétaro. Pero esto que digo, al decir esto, deseo a toda costa evitar una postura patética o romanticista en la que se reproduce una vieja ficción rusiana del buen salvaje. Mejor aún, para entender esta correspondencia, resulta preciso ser atentos a las maneras en cómo se piensa y se vive el encuentro con aquello que se entiende por la naturaleza, sobre todo en las poblaciones ñañú de Querétaro. Los estilos y concepciones acerca de la vida en clave ñañú han adquirido formas particulares debido a la cercanía que han establecido con sus entornos. Por ello, conocer, usar y sentir el entorno habitado se vuelven ejercicios sostenidos por pensamientos acerca de la naturaleza. Ámbito fundamental, como vamos a ver, donde ocurre y se debate buena parte del transcurrir cotidiano de estos pueblos. El paisaje parece un concepto útil para aproximarnos a tales modos de existir y pensar la naturaleza. Sin embargo, las precisiones deben fijarse para evitar concebir estos trozos de naturaleza como encuadres de la percepción, donde nada ocurre. Naturaleza prístina, intocable, virgen a las rasgaduras humanas, dispuesta al espectador para su goce y regocijo un fin de semana cualquiera alejado de la vida citadina. Contrario a ello, Xinhoi es un término ñañú que nos aproxima a cierta noción Xinhoi es un término ñañú que nos aproxima a cierta noción del paisaje. Con varias acepciones, este término se vincula a planeta, terreno, tierra extendida o incluso país, lo que demuestra las variaciones de encuadres y escalas visuales de acuerdo con los alcances de la mirada que se posa en el entorno o que lo imagina. Xinhoi también suele utilizarse para referirse a esa extensión de tierra amplia que es captada por la vista de las personas, no inmediata, pero tampoco tan alejada al alcance del ojo, cuya etimología remite al cuero de la tierra. Xinfi, cuero, piel, y hoi, tierra, y por extensión a lo que esta contiene en su superficie. Por lo que también es traducida como todo el mundo de la creación, y dicen algunas personas, por ejemplo en Amialco, lo que Dios creó para la gente, lo que habita en el mundo, animales, plantas, personas, agua, piedras, santos. El ritual hace trazos en el entorno. Pero, ¿qué sucede en el cuero de la tierra que pueda sugerir el funcionamiento de la naturaleza? Nos podemos preguntar. Nada más alejado de la realidad es pensar que Xinhoi es una categoría únicamente instrumental para clasificar y reticular el entorno, es decir, para marcar aquellos límites, aquellas extensiones del entorno, y con él todo lo que habita. Junto a ella, Shartsunda, está bonito, suele utilizarse como expresión por algunas personas para aproximarse a la dimensión contemplativa del entorno habitado. Shartsunda, pa o Shartsunda, tiempo,
Está bonito el día, está bonito el tiempo, Sharzunda Toho, está bonito el cerro, son frases con las que las personas fijan su mirada en el entorno para descifrarlo. Y entender, por ejemplo, los caprichos del clima veraniego al amanecer, o para describir los retoños del cuero del cerro después de que han llegado las lluvias. Aquí, contemplar y describir son dos ejercicios que permiten conocer la naturaleza y distinguir aquello que ofrece para sobrevivir. El agua, la tierra, el maíz, el frijol, el agua para los animales. Y en ello Shimhoi resulta clave para distinguir estas discretas y avivadas porciones del espacio que avanzan, que se mueven y se transforman con el pasar del año. Pero además de contemplar las cualidades de Shimhoi permiten encaminar acciones sobre la piel de la tierra para obtener alimento, para fecundar la tierra, para mantener a los animales y para actuar con ella a través del ritual. La segunda acepción con la que se nombra la naturaleza, Archuni, la que da, la que regala, puede ser útil para entender mejor lo anterior. Hace algunos años, en Texquedó, pequeño poblado ubicado al sur de Amealco, sentados frente al bosque, una pareja de adultos me platicaba sobre las dádivas que Dios había creado para el mundo, es decir, para su mantenimiento. Y decían, Dios creó al mundo, puso pajaritos, puso árboles, le puso sangre a los cerros, es el agua de los manantiales, puso las nubes, dan lluvia, puso la tierra, puso semillas, para que nosotros vivamos. Aquí somos como la gente de la naturaleza, del bosque, sabemos agarrar y sabemos agradecer. Cierro la cita. De acuerdo con esto, la naturaleza es una unidad que entrega, una entidad que entrega bienes para el humano o para que el humano siga caminando, viviendo, pero este don supone obligaciones por parte de las personas y sus pueblos, fijadas por el acto de ofrendar año con año para que esta naturaleza siga dando o produciendo dichos bienes. No es coincidencia que en la vida ceremonial de varios poblados ñañú, de Amealco y Tolimán, Artuni, la naturaleza, la que da, también sea uno de los términos empleados como verbo para definir ofrenda. Ntuni, dar, entregar, fijando con ello cierta complicidad para que, por ejemplo, el agua de los manantiales, Armpote, siga brotando. Abro una cita de una de las personas en Amealco. Nosotros hacemos fiestecita para el agua, dejamos su taquito, su refresco, para que coma y dé mucha agua. Es como la sangre del cerro, su entraña. Si no come el manantial está débil, es como la persona, se enferma, anda sin ganas. Aquí no pagamos el agua por la leña, como en la ciudad, nomás hay que hacer su fiestecita, dejar la ofrenda, es como pago. Cierro la cita. Es por ello que este tipo de manantiales también pueden ser identificados con el término de arcan, de agua que se florea, destacando con ello aquellas nacientes de agua importantes para las poblaciones a las que se entrega ofrenda cada año durante las fiestas a la Santa Cruz. Tondoni, ofrenda floral, y Cani, florear algo, florear el agua. Los mayordomos de las poblaciones son los personajes sobre los que recae esta obligación de relacionarse con el agua, de hacerle su fiesta. Entendida como una organización comunitaria cuyos miembros organizan y llevan a cabo los distintos tratamientos que requieren los santos durante el año, las mayordomías, nombradas con el término ñañú de Yandó, que significaría los principales, los señores con autoridad, encabezan una serie de actividades como la limpieza de los lugares donde viven los santos y las cruces, es decir, sus altares, además de ejecutar sus festividades y asegurar la preparación de las ofrendas con las que se da de comer a estas entidades. Sus actividades son entendidas como verdaderos trabajos que se disponen para el pueblo, actividades que potencialmente se transforman en beneficios repartidos a través de las peticiones que se hacen a los santos, antepasados también, y a las cruces para que estos entreguen el sustento, las buenas cosechas, el agua del temporal o la salud del pueblo. Alejado de la lógica del capital, donde el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo y se emplea a título personal para producir ganancia, el mayordomo, también nombrado con el término arbego, el peón o el trabajador, asume estas faenas en servicio de su parentela y de sus vecinos, toda vez que el cargo religioso, nombrado con el término ñañú de arbegi, que significaría trabajo religioso o el cargo de la iglesia, establece otro tipo de relación con los seres que tutelan ciertos lugares del entorno. Los que controlan ciertos bienes como el agua. Un rasgo ejemplar de esto suele ser las expresiones que utilizan los padrinos
de los santos que los mayordomos buscan para las festividades, quienes reciben el encargo específico de confeccionar las ofrendas para entregar a los santos. Una vez que las ofrendas son terminadas por los padrinos, la presentación de estas es antecedida por un breve diálogo. Abro cita. Dicen los padrinos: entregamos este trabajito, cumplimos con lo que nos mandaron a hacer, gracias por la confianza para hacer el trabajito. Disculpen si nos tardamos. Cierro la cita. Considerando que trabajo y comida designan elementos fundamentales de las ofrendas, podemos distinguir que a través del ritual suceden 4 eventos importantes. El primero, que se concretan relaciones con los seres venerados. El segundo, se ratifican compromisos entre estos y las personas. El tercero, los cerros y pueblos se atan en una proximidad, en una intimidad. Y cuarto, se generan acciones sobre el cuero de la tierra que lo movilizan, las cuales dan forma, proporciones y cualidades a porciones específicas de Shimhoy, como los cerros, los manantiales, los ríos, las milpas o las capillas, o el mismo pueblo. En este sentido, podemos adelantar que los manantiales, junto a los berros, anfibios y arbustos que crecen a su alrededor, o el verdor de los cerros ocasionado por la lluvia, son 2 ejemplos de porciones paisajísticas que existen debido a esta complicidad entre humanos y santos mediada por el ritual. Trataré de detallar esto en la parte final de la charla, apoyándome en un ejemplo de ofrenda entregada a cruces de temporal en el semidesierto Querétaro. El cerro, el agua y los bosques entre los otomíes. Algunas crónicas del siglo XVI ofrecen algunos testimonios sobre la proximidad que mantenían las poblaciones otomíes con su entorno, mediante apelativos como la gente serrana, utilizado por Torquemada en su monarquía indiana. Los cronistas de la época recuperaban el carácter de una vida otomí implicada por su complicidad y copresencia con los cerros y los bosques, sobre todo bosques de pino encino del centro del país. Sitios prominentes donde se distribuía buena parte del hábitat de estos poblados en amplias extensiones de lo que Sustel, a inicios del siglo XX, definió como las regiones otomíes de tierras frías. Todos estos elementos van a ser muy importantes para entender cómo pensamos o cómo piensan las poblaciones de Añú el paisaje en términos de Shimhoy, en términos de bosque, cerro y pueblo. En otro documento del siglo XVI, como la relación de Querétaro, el autor Ramos de Cárdenas relata los tratos especiales que los otomíes hacían a sus cerros cuando requerían la lluvia, destacando el depósito de ciertas ofrendas en sus cumbres. Y dice Ramos de Cárdenas, abro cita: cuando había temporales, todos en general se subían a los cerros, y allí ofrecían a sus dioses sahumerio de copal, que es como nuestro incienso, y de papel, que hacían de trapos de lienzo de algodón. Cierro la cita. Como podremos ver, desde épocas prehispánicas, este culto a los cerros tuvo especial relevancia en la franja boscosa de la antigua provincia de Jilotepec. Y autores como Sánchez han señalado esto para entender cómo a la llegada de los españoles es probable que esta lógica del culto a los cerros se prolongara hasta las recientes fundaciones otomíes de los actuales estados de Querétaro y Guanajuato. En la actualidad, para los pueblos ñañú de Querétaro, este pensamiento acerca de la naturaleza encuentra especial coherencia en la fórmula cerro-bosque, indicador no solo de la proporción de vegetación y del relieve de la tierra, sino además del punto de origen del agua en sitios caracterizados por la frescura, la humedad y la proliferación de árboles. El término xote en ñañú da cuenta de estas nociones, ya que hace referencia a lugares donde se origina el agua, concepto aún utilizado en algunos poblados otomíes de municipios de Amialco y Tolimán para designar a las sierras, a los conjuntos de montes escarpados y a sus arboladas. En síntesis, con este término xonte, alude a lugares frescos y de humedad donde se origina el agua que beneficia a las poblaciones. Pero además, xonte engloba 2 características del ecosistema de montaña que distinguen modos de existencia específicos entre los ñañú. Esto bajo los atributos de arbosa, palabra en otomí que significaría el bosque, o lo negro del árbol, o el espesor de la fronda, o incluso donde un bo sería traducido como lugar de abundancia de algo, o muchos árboles simplemente. Y ja, otro término para enunciar algunos cerros, ¿no?, que significaría, que tendría, digamos, un significado de locativo, un lugar donde hay algo o donde existe alguien, con el que se designa a un lugar donde habitan especies o seres, como ocurre con topónimos con dicho prefijo en el sur de Querétaro, como Jatujú, donde hay cerro, Añil, donde el cerro del Añil,
Hatzita, donde hay santitos, cerro de los antepasados, o la casa de los antepasados, o Hatukwa, donde hay cerro, cerro Dios, cerro del Señor del Monte, y en algunos casos traducido como el cerro del Diablo. En términos de un diseño del entorno asociado con esta lógica, sobre las planicies que se abren paso por las pendientes serranas, suelen concentrarse buena parte de los lugares de almacenamiento del agua, como presas, bordos y jagüeyes, tratándose de actividades de cavidades de diferentes dimensiones que reciben los escurrimientos de los arroyos del temporal, que se forman durante los periodos de lluvia, de los cuales se dispone agua para dar de beber al ganado o para surtir riegos rodados a las milpas a través de acequias y canales. En estas cimas y conjuntos cerriles ocurren eventos vitales que sostienen la vida añadió de acuerdo con los ciclos del agua. Pero este proceso no obedece exclusivamente a variables biofísicas, ni se contenta con explicaciones biologicistas que entienden la prolongación hídrica, es decir, la posibilidad de tener agua en el pueblo, a pesar de la presencia humana o inclusive sin necesitar de los humanos. Por el contrario, este tipo de ecologías locales incluyen componendas que sitúan al agua cara a cara con las personas, donde el ritual aparece como una técnica clave para incidir directamente en la producción del agua, en los distintos escenarios que integran los pueblos. Como veremos, este nexo agua-personas, sostenido por el ritual, ocurre bajo una lógica de producción corresponsable, que vincula al cerro con los pueblos, como un todo, idea expresada en ciertas ofrendas elaboradas para las cruces durante sus festejos. Los entregamientos, pedir hacer el agua, las ataduras, pueblo-cerro. Bueno, vamos a concretar lo que estamos señalando en un caso específico en el semidesierto queretano, para los habitantes de la zona serrana de Tolimán. La Cruz del Zamorano nació en las cimas de esta elevación localizada a 30 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Tolimán, un pico prominente de 3.360 metros sobre el nivel del mar, del cual recibe su nombre y desde donde se domina visualmente los extensos valles de Querétaro y Guanajuato. De acuerdo con la narrativa local, a través de sueños, un pino cruz se manifestó al señor José Cruz Pérez, habitante de Maguey Manso, recibiendo de esta varios favores, entre ellos salvar la vida durante un episodio de leva militar, es decir, se lo querían llevar los soldados para participar de la guerra en una época indeterminada. Los sueños continuaron y en uno de ellos, el Pino Cruz interpeló a José para que fuera a su encuentro en su casa, en las espesuras boscosas del Zamorano. Aún con brazos y hojas, en este relato el pino se fusiona con la imagen crucífera, pues de su interior emerge un rostro de Cristo, mientras sus ramajes y frondas son retiradas para posteriormente incrustar el rostro en una cruz. Por voluntad, este pino cruz solicita a José que le lleve a habitar con los suyos, es decir, bajar al pueblo, con la condición de que año con año la regresen a visitar su antigua casa original en la cima del cerro. Con este hecho se instaura una de las principales veneraciones de las localidades disgregadas entre los lomeríos y valles de Tolimán, disponiendo en el año de una visita al terruño de esta cruz, momento en el que se piden los beneficios del agua para todo aquello que existe abajo, es decir, en el pueblo, como las milpas, las casas, los animales, las plantas, los manantiales, los arroyos y las mismas personas. Esta romería, en su andar, marca líneas serpenteantes, caprichosas, que van dejando marcas indelebles en su entorno. Además que permiten entender los movimientos de las personas, que las personas realizan cada cierto tiempo para conectar lugares, creando senderos a través de la caminata y del ritual. Es a través de estas dos acciones que cumplen la función precisa, la obligación, de conectar cerros con valles, lluvia con aridez, bosque con agricultura, frescura con calor sofocante, teniendo como puntos clave de estos tejidos los caseríos del pueblo y las sierras aledañas boscosas. Entre el 27 y 30 de abril, la peregrinación realiza este recorrido, disponiendo 2 días para llegar a la cima del cerro y 2 días para retornar al poblado, saliendo de la capilla de Maguey Manso, donde reside la cruz. El contingente se encuentra integrado además por las poblaciones vecinas de Saucito, Sabino y Casas Viejas, es decir, 4 poblaciones visitan la cima del cerro, quienes custodian réplicas de la cruz original conocidas como los bracitos. La peregrinación es encabezada por músicos rituales como los pifaneros, rezanderos y los mayordomos principales de la cruz.
Además de las 4 cruces veneradas y las cruces de los antepasados, que sean denominadas en estas poblaciones como los juramentos. A esto se suman algunos artefactos que durante el trayecto son utilizados para montar una serie de altares donde se confeccionan y se realizan los denominados entregamientos de ofrendas a estas cruces. Entre ellos las floreros, las flores, el copal, charolas, braseros, cohetes, veladoras y estandartes. De acuerdo con los elementos con los que se confeccionan estos altares, yo destacaría 2 variantes que obedecen a los trayectos de ida y regreso de la peregrinación respectivamente. En lugares previamente fijados por la memoria de los habitantes, la peregrinación arriba a los puntos específicos donde se aprovecha para descansar, ingerir alimentos y realizar estos entregamientos, para lo cual las 4 cruces son recargadas en árboles y piedras formando una línea recta para presidir los altares que les elaboran. Frente a esta primera línea de cruces se forma una segunda línea recta con los juramentos de los poblados, es decir, las cruces de los antepasados, donde se intercalan algunas imágenes de vírgenes y cristos que acompañan a las localidades en esta peregrinación. Delante de esta línea de juramentos o cruces de antepasados se colocan los floreros y charolas con las flores que se entregan a estas cruces y finaliza el conjunto los ahumadores con copal ardiendo y una canasta donde se depositan limosnas que realizan los peregrinos para cada una de estas cruces. Este último punto del altar es ocupado por los rezanderos, quienes encabezan el rezo de un rosario y manipulan los braseros con el copal para encaminar a los juramentos o antepasados la entrega que hacen los peregrinos de las ofrendas de flor, veladoras y dinero. Son estas crucitas de ánimas de los antepasados quienes canalizan estas dádivas para depositarlas a sus destinatarios, es decir, a las cruces tutelares. El acto culmina cuando el rezandero presenta las ofrendas a las cruces con el brasero en mano, para lo cual dirige rogativas girando sobre su propio eje hacia los 4 puntos cardinales. En estas rogativas se enlistan las necesidades personales de los mayordomos, las necesidades del pueblo y las necesidades principalmente de la llegada del temporal de las lluvias. Momento clímax donde el rezandero y los peregrinos giran hacia donde se encuentra el Cerro del Zamorano, un poquito hacia el noroeste de la cabecera municipal de Tolimanco, para ubicarnos en el espacio. Durante el segundo día de recorrido, antes de subir a la cima del Cerro del Zamorano, se monta otro altar donde se presentan las ofrendas denominadas palanganas. En este altar, las cruces tutelares son recargadas sobre un abrigo rocoso, delante de ellas se colocan los 4 juramentos o cruces de antepasados, y finalmente se sitúan el brasero con copal y platos con flores. Mientras se monta el altar, los mayordomos de cada poblado preparan su respectiva palangana. En estas imágenes, estas ofrendas que vemos en la pantalla, en la diapositiva. Esta palangana consta de una charola sobre la que se tiende una capa de granos de maíz y también puede ponerse frijol. En medio de la charola se ubica una jarra con chocolate tapada con una pieza de pan de trigo y bordeando a esta se disponen 12 jarritos con la misma bebida y cubiertos todos con trozos de pan. Las palanganas son colocadas frente a la línea de las cruces de ánima y cada uno de los mayordomos junto a sus familiares inician la confección final de la ofrenda, clavando una vela en medio del pan grande y ensartando las flores en el resto de los panes que cubren los jarritos y la jarra principal. Finalmente son encendidas las velas de cada palangana y culmina el entregamiento con el rezo de un rosario por parte del rezandero. Además, cerrando con las rogativas donde se vuelve o se insiste pedir por el buen temporal y las necesidades del pueblo y de los mayordomos. En dicho momento, las cruces de ánima ya han recibido las palanganas de parte de los rezanderos para que a su vez puedan redirigirlas a las cruces tutelares. Como se observa, la disposición de los elementos de estos altares muestra una jerarquía de seres convocados. Las cruces tutelares que encabezan el altar, seguida por las cruces de los antepasados que los custodian, sirviendo de intermediarios además con el rezandero para la circulación de la comida que se les entrega a las cruces. Por su parte, el rezandero, ocupando el espacio de los ahumadores, participa como intermediario entre estos seres y el resto del pueblo, recibiendo de tanto las necesidades que se imploran como los alimentos que le regalan a las cruces. Además de esta disposición, quiero destacar el tipo de alimento entregado durante los altares montados antes de llegar a la cima del cerro. De acuerdo con los peregrinos, tanto las velas y las flores, como inclusive el maíz, el frijol, el chocolate, la leche y el pan de trigo, representan los productos que se producen allá abajo, en el pueblo.
conformando las dotes que las personas juntan y entregan en distintos momentos del trayecto de ida al cerro. Y dice uno de los peregrinos, abro cita, se entrega lo que se junta en la familia, es lo que hay a la mano en la comunidad, son cosas que no se dan en el cerro, todo se produce en la parcela, en el patio, o se compra en el mercado, cierro la cita. La segunda variante de altar se desarrolla durante el trayecto de retorno al poblado, una vez que se visita la capilla de la Cruz del Zamorano o Calvario de la Cruz del Zamorano en la cima de este cerro. A diferencia del primer tipo de altar, el elemento dominante es el tipo de vegetación del bosque, que se emplea para sustituir el cargamento de flores y velas que se entregaron previamente. Para ello, durante el lapso de tiempo en que los peregrinos permanecen en la cima del cerro, aprovechan para recolectar ramas y piñas de pino, así como orquídeas denominadas como lirios de encino. En cada uno de dichos altares, estos elementos se colocan en los floreros y charolas a los pies de las cruces de antepasados y las cruces tutelares. Y algunas ramas de yamel son utilizadas para adornar la cruz principal de Maguey Manso. Un caso similar ocurre con la peregrinación que también visita el zamorano proveniente del poblado de San Miguel, ahí en Tolimán también, quienes utilizan los denominados gallitos, floraciones que crecen en las ramas de los encinos de este bosque. Y son utilizados para confeccionar collares que son colocados a las cruces de estos poblados. Existen varios significados sobre estos motivos ornamentales que caracterizan a esta variante de altar. Uno de ellos plantea una conexión entre cerro, pino y cruz, que retoma el relato de la aparición del rostro de Cristo, por lo que la cruz del zamorano es adornada con aquellos elementos que son oriundos de su lugar de origen, propios de su hábitat. Por su parte, la recolección de ramas de oyamel y floraciones cumplen otras funciones como el traslado hasta los poblados de elementos asociados con su frescura y con sus propiedades curativas, aspecto ligado a la propia divinidad de este árbol, utilizando los ramajes para completar las ofrendas de otros santos, cuyas festividades se van a realizar en este periodo del año. Es decir, se utilizan también las ramas de pino para bajarlas y utilizarlas como remedios para algunas enfermedades como el aire o los malos aires, siempre en asociación a que las ramas de este árbol, el pino, están, vinculadas estrechamente con el origen de la cruz, del rostro de Cristo, de esta cruz que se venera. Si bien este ritual de petición de lluvias muestra una serie de relaciones donde se comparten y consumen alimentos entre cruces, antepasados y personas, la conjunción de ambos tipos de altares pone de relieve esta urdimbre o este lazo que vincula al cerro con el pueblo a través del ritual. Este nexo ofrece una idea más acabada sobre la amplitud, las proporciones y la dinámica de un paisaje acuático que es elaborado por el mismo ritual utilizando partes específicas de la piel de la tierra. Bajo esta lógica, el paisaje adquiere sus tonalidades vivas junto al ritmo pausado de la caminata peregrina, siguiendo un ir y venir donde la circulación de alimentos y vegetación comunica al pueblo con su cerro, pero también al bosque con la sequedad de los lomeríos que descienden hasta Tolimán. Con el arribo del temporal, hacia los meses de junio y julio, la crecida del río y la aparición de los arroyos marcarán la tierra para mostrar que se mantiene vigente el compromiso de las cruces para proteger y dar de comer a sus comunidades. Y con esto yo cierro mi participación. Les agradezco mucho la atención del público en línea y pues todavía tenemos tiempo, estoy a la orden de la escucha de comentarios y preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente es una conferencia muy interesante. Damos paso a alguna pregunta que tengan de nuestro público en línea. No sé si también aquí presencialmente hay alguna duda. Bueno, por lo pronto, Pablo nos pregunta que si hay en estas ceremonias alguna figura parecida a los graniceros. Los graniceros de la Sierra de Texcoco, ¿verdad? Bueno,
No conozco el caso etnográfico de los graniceros a detalle, pero entiendo que son especialistas rituales que controlan el temporal. Tanto como controlar el temporal, similar a los graniceros, no, pero los rezanderos juegan esta función de servir de intermediarios entre el pueblo y estas cruces que son, digamos, las entidades que controlan el temporal, la lluvia. Como especialistas rituales, pues la función que tienen es entablar este diálogo y esta comunicación con las cruces. Y de alguna manera, digamos, un elemento que marca la costumbre del ritual en esta región es que los rezanderos no pueden faltar en estas ceremonias. Es decir, un altar o una ofrenda no puede ser altar y ofrenda si no está participando estos personajes. Y el momento culminante del entregamiento, por ejemplo, del entregamiento de estas ofrendas, pues es cuando los rezanderos hacen una serie de manipulaciones con el copal para vincular la entrega de los alimentos del pueblo o de los mayordomos y mover sus manos hacia las cruces para señalar que están ahí sus alimentos. Y esto está acompañado con una serie de diálogos que entabla el rezandero con las cruces. Primero con las cruces de ánima, que son, esto es muy interesante, trato de destacarlo en la charla. Las cruces tutelares o las cruces de temporal no reciben directamente la comida. Se establece una serie de cadenas donde se reparte la comida, va circulando la comida desde el pueblo, los mayordomos, pasan al rezandero, el rezandero la pasa a los antepasados y los antepasados son quienes se entregan a las cruces. En ese sentido, cada una tiene una función de vincularse, pero los rezanderos son como ese eslabón que permite esta relación entre el cerro y el pueblo, entre las personas y estos existentes. Entonces, pues, digo, sin forzar mucho la comparación con los graniceros, pues tienen algunos elementos, digamos, chamánicos o de control de fenómenos de la naturaleza o del entorno, que pueden ser interesantes discutir más. El mismo Pablo, que parece como Pablo de Oaxaca. Te manda muchos saludos y una felicitación, dice que es una excelente presentación. Te agradece la respuesta. También te manda muchas felicitaciones, Male. Saludos, Male. Y pues bueno, por lo pronto creo que son las únicas preguntas que tenemos en línea y pues te agradecemos muchísimo. Realmente es un tema apasionante, es muy interesante y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y no sé, un minutito nada más. Este tipo de trabajo pareciera que son un poco curiosos por el tipo de manifestaciones o de expresiones que tienen que ver con cómo se entiende la naturaleza bajo otras lógicas y miradas. Y si bien es cierto que hay cierta curiosidad en ello, pues a partir de ello se produce conocimiento. No puede haber otra forma si no inicia desde la curiosidad por saber qué sucede con algo o en algún contexto. Pues este tipo de trabajos los estamos desarrollando a la par de, como decía al principio de la charla, de ciertas problemáticas que se están desarrollando en el marco precisamente del debate sobre qué se hace con los cerros, ¿no? La avanzada de la mancha urbana, el desarrollo de proyectos ecoturísticos pseudosustentables, la propuesta de turistificación hacia las cimas de los cerros, y son hoy cada vez más, y bueno, y algunas lineamientos o normativas ambientales que impiden siquiera levantar un piñón o una piña de pino en este tipo de bosques, pues son situaciones que ponen en entredicho y que digamos sitúan en un riesgo de desplazamiento a este tipo de formas de entender y de practicar el entorno y la naturaleza. Entonces, pues bueno, la apuesta es un poquito vincularla. Estamos haciendo un ejercicio de catalogación de los lugares sagrados otomís. Hemos empezado en el oriente del Bajío, en las comunidades otomís del río Laja, y básicamente estamos tratando de recuperar pues precisamente estas nociones, estos modos de existir, para lograr también posicionarlos en términos jurídicos
que pues cuando sucedan algún tipo de controversias pues tengan, digamos, la normativa federal pues tenga herramientas suficientes para salvaguardarlos y que pues no se encuentren desprotegidos ante estas amenazas. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho y buenas noches a todos. ¿Sí? Tenemos dos preguntas más. Ok, perfecto, todavía hay chance. Todavía hay un par de preguntas. Mala García se pregunta que si han podido identificar elementos vinculados a reminiscencias o mitos prehispánicos. Pues bueno, mitos prehispánicos. Como tal, o sea, no, digamos, no hay una continuidad de un relato mítico. Hay algunos relatos, por ejemplo, en el sur de Namialco, vigente en la memoria, en el imaginario de los ancianos, sobre todo, de cómo se creó el mundo, ¿no? Este relato mesoamericano de los 5 soles, de los 5 momentos, de los 5 mundos, el mundo de los enanos, el mundo de los gigantes y el mundo actual. Y cada uno de estos mundos que antecedieron al mundo actual, pues, golpeados y acabados por una serie de cataclismos naturales. Yo no sé si llamarle un relato, vincularlo en términos de un relato prehispánico mesoamericano, este relato de Don José, que nos habla de Don José a quien se le aparece el Pino Cruz, el rostro de Cristo en el Cerro del Zamorano. Pero sí me remite a entender cómo se refuncionaliza el entorno en un contexto donde los pueblos ñaño estaban habitando, tenían algunos 200 años de haber llegado, 100, 200 años de haber llegado a esta zona de Querétaro, y se encuentran frente a la amenaza de las haciendas, ¿no? La hacienda de Juchitlán, las haciendas de lo que es Colón, de la parte de Tolimán, y por ejemplo, trabajos como los de Chemín, Juan Ricardo, hablan precisamente de estos problemas entre los pueblos ñaños de esa época, otomís y estas haciendas, y cómo ellos van a manera de protesta y movilización toman los cerros y los marcan y les marcan cruces para decir que son de ellos y que eran de ellos desde la época de la gentilidad de sus antepasados. Es decir, cuando hablan de gentilidad podemos entender desde sus ancestros chichimecos o mecos. Ahí estamos hablando de digamos, un ejercicio de territorialización, ¿no? Y este tipo de relatos, si hubiese algo de mesoamericano prehispánico, pues están totalmente refuncionalizados a partir de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Lograr controlar y hacer uso efectivo de un entorno que asumen como propio. Entonces, yo creo que para ahondar en ese asunto podríamos trabajar un poco más con la historia, con los archivos y centrarnos un poco más en qué de estos relatos podemos identificar como un código mesoamericano, ¿no? Hay otros que sí, bueno, yo pensaba, o tengo la hipótesis, por ejemplo, estos relatos de aparición de los Cristos, que son muy presentes en varias poblaciones otomí y de origen otomí de los valles centrales de Querétaro y del oriente de Guanajuato, pues tienen mucho, bueno, del relato, la estructura del relato tiene mucha vinculación con el relato de la tira de la peregrinación, que van buscando el lugar, y que, pues digamos, hasta que encuentran y Dios tutelar les habla y les dice que hay ese sitio para poblar. Y es que lo recuerdo mucho por el relato del mito de origen de Santiago Mezquitlán, al sur de Querétaro, y Santiago Apóstol, como también hace esta peregrinación por varios cerros, entre ellos el Ixtapa y otros cerros del norte del Estado de México, y no le gusta hasta que llega a Santiago Mezquitlán, el actual Santiago Mezquitlán, y dice: aquí va a ser mi pueblo y aquí va a ser mi tierra. Y estos cristos que se van apareciendo en comunidades como Chalmita, Ladén, Pueblo Escobedo, Jurica, el Llanito en Dolores Hidalgo, son relatos que narran precisamente estos caprichos de estos cristos, ¿no? No les gusta hasta que encuentran ese lugar donde encuentran paz y armonía y pueblo. Pero bueno, ahí nos dejas tarea, Male, para trabajar.
Y bueno, la siguiente pregunta igual Hace Pablo de Oaxaca y nos pregunta una pregunta más. ¿Cuál era el nombre de la naturaleza de los Bueno, hay dos, Armui y Atsumi. El Armui sería como la naturaleza. Lo interesante es que ambos son, se van acompañados de un artículo, es decir, se les dota identidad, se les dota agencia. La naturaleza no es naturaleza, una entidad abstracta o con una lógica de vida biologicista que tiene vida pero que no tiene participación humana con el pueblo. Y Armui es traducido como la naturaleza, pero Artumi sería, digamos, una de los sinónimos de naturaleza en Tolimán, en Amianco. Se traduce literalmente como la que da, la que regala. Entonces se hacen esa alusión a que pues ahí está la comida, ahí está la milpa, ahí está el agua, ahí están los cerros, ahí está el encino con el que nosotros vamos a hacer carbón o vamos a hacer leña para preparar las tortillas. Pues bueno, es digamos, me parece que es una concepción de naturaleza muy distinta a la que tenemos nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por la conferencia, presencia en esta conferencias. Igual muchas gracias a todos los participantes por Facebook, no virtualmente, presencialmente. Y los invitamos la próxima semana, el próximo jueves 14 de noviembre, a la misma hora, a las 6 de la tarde, para que nos acompañen en la conferencia que va a presentar la investigadora María Elena Villegas Molina, que se llama Nombres Propios, Otomí Español en la Antigüedad. Muchas gracias a todos y seguimos aquí presentes celebrando los 40 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. Buenas noches. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.